¿Y si te dijera que uno de los países más grandes del mundo, que cubre casi medio continente, casi no tiene montañas? ¿O que este mismo país alberga tanto la mayor ciudad japonesa fuera de Japón como las tribus no contactadas más aisladas del planeta? Desde un río tan poderoso que diluye el océano Atlántico hasta una enorme capital construida desde cero en plena naturaleza, aquí tienes 15 increíbles datos geográficos que nunca supiste sobre Brasil. Es difícil exagerar el tamaño de Brasil. Con más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, es el quinto país más grande del mundo, y más grande que los Estados Unidos continentales. Esta colosal masa de tierra cubre un 47% de todo el continente sudamericano. Debido a su escala, abarca 4 usos horarios diferentes desde sus islas atlánticas en el este hasta Acre, en la frontera con Perú al oeste. Este vasto territorio también alberga una increíble variedad de climas y biomas, desde el Sertão seco, similar a un desierto en el noreste, hasta las tierras altas templadas del sur, pasando por las praderas inundadas del Pantanal. Pero su bioma más famoso, el Amazonas, es tan grande que la selva dentro de Brasil por sí sola tiene el tamaño de Europa occidental. Aunque el Nilo de África es ligeramente más largo, el río Amazonas es el rey indiscutible de todos los ríos por su fuerza y volumen, fluyendo desde los Andes hasta el Atlántico. La cuenca del Amazonas cubre alrededor del 40% de Sudamérica. Transporta más agua que los siguientes 7 ríos más grandes juntos. En promedio, descarga más de 200.000 metros cúbicos de agua en el océano Atlántico cada segundo, suficiente para llenar más de 83 piscinas olímpicas. Este torrente de agua dulce es tan inmenso que crea una pluma que cubre 1 millón de kilómetros cuadrados. El río y su cuenca son también un mundo en sí mismos, albergando 1 de cada 10 especies conocidas del planeta. A pesar de su enorme extensión, Brasil es un país relativamente bajo. Carece por completo de los picos elevados y nevados característicos de sus vecinos andinos como Chile, Argentina y Perú. Esto se debe a que Brasil se asienta sobre la antigua y estable placa sudamericana, lejos de las colisiones tectónicas que forman montañas. El punto más alto del país, el Pico da Neblina, alcanza unos modestos 2.995 metros. Situado en la frontera con Venezuela, es tan remoto y suele estar cubierto de nubes que su condición como punto más alto de Brasil no se confirmó hasta un estudio en la década de 1960. En su lugar, la mayor parte del país está formada por mesetas, altiplanos y vastas cuencas de tierras bajas. La relación de Brasil con el océano Atlántico define su historia, su cultura y su economía. Posee una de las costas continuas más largas del mundo, con una extensión ininterrumpida de 7.491 kilómetros. Esta inmensa costa es increíblemente diversa. Incluye playas mundialmente famosas como Copacabana e Ipanema en Río de Janeiro, densos manglares en el noreste, el delta único del río Parnaíba y las lagunas subtropicales del sur. Esta franja costera es también el corazón económico y demográfico del país. La gran mayoría de la población brasileña y sus ciudades más grandes, Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador y Recife, se encuentran cerca o directamente en la costa, un legado que comenzó con los primeros asentamientos portuarios coloniales. En lo profundo del corazón de Sudamérica se encuentra uno de los ecosistemas más espectaculares y menos valorados de la Tierra, el Pantanal, con más de 140.000 kilómetros cuadrados que se extienden por el oeste de Brasil y hacia Bolivia y Paraguay. Es el humedal tropical más grande del mundo. El Pantanal no es un pantano permanente, es una vasta llanura aluvial que experimenta una inundación estacional dramática. Durante la temporada de lluvias, más del 80% del área queda sumergida, creando un paraíso acuático. Cuando el agua retrocede en la estación seca, deja atrapada la vida acuática en pequeñas lagunas, creando un increíble banquete para una de las mayores concentraciones de fauna del planeta, incluidos jaguares, nutrias gigantes, capibaras y cientos de especies de aves. Un vistazo al mapa de Sudamérica revela la posición geográfica dominante de Brasil. Comparte frontera con 10 países y territorios diferentes. Guayana Francesa y, por lo tanto, Francia, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. Esto le da a Brasil el tercer mayor número de fronteras terrestres del mundo, después de China y Rusia. Los únicos 2 países sudamericanos con los que no limita son Chile y Ecuador, que están separados geográficamente por la cordillera de los Andes y otros países. Esta extensa red de fronteras que supera los 16.000 kilómetros crea una compleja trama de relaciones comerciales y desafíos geopolíticos que han moldeado la política exterior de Brasil durante siglos. Durante la mayor parte de su historia, la capital de Brasil estuvo en la costa. Primero fue Salvador, el corazón de las plantaciones azucareras del noreste.
Luego fue Río de Janeiro, el bullicioso puerto del café y el oro. Pero en la década de 1950, Brasil emprendió uno de los proyectos de planificación urbana más ambiciosos del siglo XX. Construir una nueva capital, Brasilia, desde cero en el remoto e inhabitable interior. El objetivo era desarrollar el territorio del interior y alejar el centro de poder de la saturada costa. Diseñada por Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, el futurista plan piloto de la ciudad tiene forma de avión y es una obra maestra de la arquitectura modernista, tan única que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por qué Brasil habla portugués mientras casi todos sus vecinos hablan español? La respuesta está en un tratado de hace 500 años. En 1494, para evitar una guerra entre dos grandes potencias marítimas, el Papa impulsó el Tratado de Tordesillas. Este acuerdo trazó una línea de demarcación a lo largo del globo, a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. España recibió todas las tierras recién descubiertas al oeste de esa línea, y Portugal todas las tierras al este. En ese momento, América era apenas conocida. Y casualmente, esa línea atravesaba el extremo oriental del continente sudamericano, asegurando una base para Portugal cuando sus exploradores desembarcaron allí oficialmente en el año 1500. Esta única línea diplomática es la razón por la que Brasil existe como una nación distinta de habla portuguesa. El propio nombre del país proviene de su primer gran producto de exportación. Cuando los exploradores portugueses llegaron por primera vez, encontraron vastos bosques de pau-brasil o palo de Brasil. Este árbol era demasiado valioso en la Europa del siglo XVI, porque su densa madera rojiza podía molerse para crear un tinte rojo intenso de alta calidad, un bien de lujo para teñir textiles. La tierra fue llamada inicialmente Terra de Santa Cruz, Tierra de la Santa Cruz. Pero el comercio de esta madera roja se volvió tan dominante que marineros y comerciantes comenzaron a llamarla simplemente Terra do Brasil, la tierra de Brasil. El recurso fue explotado de forma tan agresiva que hoy el palo de Brasil es una especie en peligro de extinción, un símbolo vivo del origen de la nación. Aunque Brasil es el séptimo país más poblado del mundo con 213 millones de habitantes, su población no está distribuida de forma uniforme. Brasil es en esencia un país costero. La gran mayoría de sus ciudadanos, más del 80%, vive a menos de 320 kilómetros del Océano Atlántico. Esto es un legado histórico de su pasado colonial, basado en puertos costeros para exportar azúcar, oro y café. Como resultado, la llanura costera del sureste, donde se encuentra Sao Paulo y Río de Janeiro, es una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Mientras tanto, el enorme interior, especialmente la cuenca amazónica, es una de las zonas menos pobladas. El estado de Amazonas, por ejemplo, es más grande que Francia, España y Alemania juntas, pero tiene solo 4 millones de habitantes. La ciudad de Sao Paulo es un claro ejemplo de la cultura de mestizaje de Brasil. Alberga la mayor población de personas de ascendencia japonesa fuera de Japón. El origen de esta comunidad se remonta a 1908, cuando el barco Kasato Maru llegó transportando a los primeros inmigrantes japoneses, que vinieron a trabajar en las florecientes plantaciones de café de Brasil. Hoy hay más de 1,5 millones de inmigrantes japoneses y sus descendientes en el país. Y su influencia es más visible en el barrio de Liberdade, en Sao Paulo, antes predominantemente japonés. Hoy es un centro panasiático, famoso por sus puertas tori rojas, jardines japoneses, mercados y restaurantes, que muestran el profundo impacto cultural de esta migración. Es imposible hablar de la economía o la cultura de Brasil sin mencionar el café. Brasil no es solo un productor de café, ha sido el mayor productor mundial durante más de 150 años consecutivos. El ciclo del café del siglo XIX y principios del XX generó enormes fortunas, financió la primera ola de industrialización del país y concentró un inmenso poder político. Hoy, Brasil sigue siendo responsable de más de un tercio de toda la producción mundial de café, desde granos de consumo masivo hasta cafés especiales de alta gama. La escala de su producción es tan grande que las sequías o heladas en las regiones cafeteras de Brasil pueden, por sí solas, hacer subir los precios mundiales del café, afectando el costo de tu taza matutina a miles de kilómetros de distancia. En las zonas más remotas de la Amazonía brasileña viven las últimas personas verdaderamente aisladas del planeta. Se cree que Brasil alberga el mayor número de tribus no contactadas del mundo, y la Agencia Gubernamental de Asuntos Indígenas estima que podría haber más de 100 de estos grupos. No contactadas significa que no tienen contacto pacífico y sostenido con el mundo exterior, y la política oficial de Brasil es la de no contacto, para protegerlos de enfermedades como la gripe, frente a las cuales no tienen inmunidad. Estas tribus, que viven en territorios indígenas protegidos, enfrentan amenazas constantes y graves por parte de taladores ilegales, mineros y narcotraficantes, lo que convierte su supervivencia en una emergencia crítica de derechos humanos.
Sao Paulo no es solo la ciudad más grande de Brasil, es la ciudad más grande y poblada de todo el hemisferio sur, con más de 12 millones de habitantes en la ciudad propiamente dicha y más de 22 millones en su área metropolitana. Sao Paulo es una de las 10 megaciudades más grandes del planeta. Es el indiscutible corazón financiero, económico e industrial de Brasil y una de las ciudades globales alfa más importantes del mundo. Su enorme tamaño genera desafíos significativos, como sus legendarios embotellamientos de tráfico, pero también impulsa una escena cultural increíblemente dinámica. Sao Paulo es un centro global de alta gastronomía, música, arte y moda, una jungla de concreto que nunca duerme. Brasil es un líder mundial de energía renovable, gracias casi por completo a la fuerza de sus enormes ríos. La joya de este sistema energético es la represa de Itaipú, un colosal proyecto hidroeléctrico construido sobre el río Paraná, que forma la frontera entre Brasil y Paraguay. Cuando se completó en 1984, fue la central eléctrica más grande del mundo, aunque desde entonces ha sido superada en capacidad por la represa de las Tres Gargantas en China. Itaipú sigue siendo un ejemplo de eficiencia, produciendo a menudo más electricidad real por año. Es un proyecto binacional, suministra alrededor del 10% de toda la electricidad de Brasil y un increíble 90% de la de Paraguay, lo que la convierte en una verdadera maravilla de la ingeniería moderna. Como el país más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo, no se habla lo suficiente de Brasil, pero en casi todos los aspectos es uno de los países más importantes y fascinantes del planeta. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Brasil. Si fue así, mira este video de por qué casi nadie quiere mudarse a Nuevo México. Gracias por verme. Hasta la próxima.